algunos partidos mencionan que en España no hay democracia sino partitocracia. ¿Qué opinas? Que es una tontería absoluta. ¿Qué es una partitocracia? Un gobierno de los partidos que tienen más votos. ¿Cómo se llama el gobierno que tiene los partidos de más votos? Ah, democracia. El problema ha sido que muchos han sentido que el bipartidismo esencial que había en España hasta hace no mucho tiempo era antidemocrático, porque la gente solo podía elegir entre dos partidos. Entonces había que tener otros partidos. Sí, pero cada vez que alguien abría un partido fracasaban. O tenía mucho éxito en la primera vez que se presentaba a las elecciones y luego empezaba a caer. Ejemplos. Rosa Díez con Unión de Progreso y Democracia. Tuvo un buen inicio y luego se desapareció para todo efecto práctico. Ciudadanos, un partido de centro que era así. El ejemplo es estadounidense de lo socialmente progresista pero fiscalmente conservador, que acabó escorándose a la derecha brutalmente. Era el aliado natural del Partido Socialista para efectos de gobierno, y al final decidió que no quería pactar con todos menos con el Partido Socialista. Bueno, y ahora está al borde de la desaparición. Podemos está al borde de la desaparición también, o de la irrelevancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tuvo la gente oportunidad, y Vox que tuvo un inicio fuerte y que ahora también se espera que reduzca mucho su presencia parlamentaria. Las elecciones son en el 24, no, son el año próximo, perdón, en España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiende a votar nuevamente a los grandes partidos que representan a una España que no es extremista. Y entonces se enojan. Pero pues que si ya presentamos otros partidos, ¿por qué no votan por nosotros? Porque no quieren, porque así es la democracia. Fíjate qué cosa tan terrible. Y entonces llamarle partitocracia es una forma de denigrar la democracia y de denigrar a los votantes, porque finalmente, al final lo que te dicen a derecha, izquierda, extremas es: la gente es tonta, ¿por qué vota por ellos pudiendo votar por mí? Y hay casos, lo he contado, pero lo vuelvo a contar, cuando Podemos decidió que iba a poder superar en votos al Partido Socialista, el famoso sorpaso. Yo era representante de mi partido ante la casilla, en el colegio electoral, la casilla le llamamos en México. Teníamos 4 mesas electorales y en las 4 cada una se contaron los votos. Los propios representantes de los partidos, más los 3 representantes ciudadanos elegidos al azar, como presidente, vicepresidente y secretario de la sección electoral, de la urna, todos contamos los votos. Y a los de Podemos les parecía raro, porque eran jovencitos, ¿no? Bueno, tú cuentas los míos y yo cuento los tuyos, para que no haya problema de que yo cuento los del Partido Socialista y le meto 25 más porque soy simpático. No. Entonces, tú cuentas los del Partido Socialista y luego los cuenta el del Partido Popular, y entonces ya, si los dos están de acuerdo, ya podemos anotarlo. Y así repartíamos las papeletas para contarlas. Al terminar, resulta que el Partido Socialista había superado por muchísimo a Podemos en todas las urnas, y por lo que les decían por el teléfono móvil, pues esto había pasado en toda España. Y casi se sueltan a llorar, pero sí íbamos a ganar. Sí, pues la democracia no funciona ni íbamos a ganar, la democracia funciona y perdiste, y punto. Y yo creo que ese es un problema de no apreciar a los votantes y por qué actúan como actúan, y siempre decir que si el bueno era yo, ¿por qué votan en contra mía, no? Yo realmente creo, mira, yo conozco aquí en Gijón a varios antiguos militantes comunistas que están en el Partido Socialista. Les gustarían cosas más radicales, pues saben que no son viables, entonces están en el Partido Socialista. Yo siento que muchas personas enormemente radicales lograrían mucho más en el Partido Socialista. ¿Cambiar el mundo por completo? No. Refundar la realidad y reinventar el planeta, regresar 3.800 millones de años y volverlo a hacer, pues no. Digo, la vida, perdón. Pero podrían hacer mucho más. Pero en la medida en que se pulveriza el voto, lo que consigues es darle vida a la derecha. Y esto se ha demostrado.
repartir el voto de la izquierda en un sistema parlamentario lo que hace es que tengas menos representantes en general y por lo tanto le das oxígeno a la derecha, y eso sí que es grave.